Los problemas forman parte de la vida y cuando duele es válido quejarse. Hay personas tan desanimadas que no pueden hacerse cargo de sus vidas y tal vez una queja sea el pedido de ayuda. Pero hay otros que se quejan para no hacerse responsables de sí mismos. Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar por qué hay personas que viven quejándose de todo. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por acompañarme en esa entrega preparada con bastante cariño de Noche de Psicoterapia, con ese tema llamado la queja. ¿Quién no se ha quejado en la vida? La queja se presenta prácticamente desde que somos pequeños, desde que el ser humano comienza a comunicarse con los demás. También se da inicio a la queja. ¿Por qué? Porque la queja es la capacidad de expresar pena o dolor. Con la queja se expresa algún tipo de sufrimiento con la finalidad de aliviar ese malestar. La queja forma parte también del motivo de consulta. Siempre cuando la persona llega a terapia va a plantear una queja. Esto es lo que me está haciendo sufrir. Tengo ese problema que no me da paz, que no me da tranquilidad, que es una situación que me causa mucho sufrimiento. Esa es la queja que constantemente se ve en terapia. Pero bueno, debemos nosotros investigar si la queja realmente es buena o la queja es mala. Bueno, la queja, vamos a decir que tendría un lado bueno cuando se trata de transitar el malestar para luego actuar. Si la persona se queja, la persona reconoce aquello que le está haciendo sufrir, pero como consecuencia la persona debería tomar una decisión, la persona debería actuar frente a aquello que le está incomodando y por supuesto buscar una solución. También la queja es buena cuando aparece algún tipo de peligro, algún tipo de malestar que no puede superar el individuo y esta queja pretende buscar algún tipo de ayuda, consuelo, empatía, pero también en algunas ocasiones sirve para buscar justicia. Ahí están las personas que de repente han sido víctimas de algún tipo de abuso, consideran que no se pueden defender, que no pueden enfrentar ese abuso, pero sin embargo presentan su queja y esta queja va a buscar que se haga justicia. ¿Cuándo sería mala la queja? Cuando la persona no actúa frente al problema y solamente utiliza esta queja para que otras personas se hagan cargo de ella. A eso vamos a llamar la queja patológica. Porque la persona sencillamente se queja pero no intenta liberarse de ese sufrimiento y como consecuencia no se puede adaptar a la realidad. Esta queja patológica, miren, tiene características. Para que sea una queja insana, una queja patológica, primero, esa queja debe hacer que la conducta de la persona se aparte significativamente de las expectativas de su cultura. Vamos a decir que en tu ciudad, en tu país, todo el mundo se queja. Pero no hay persona que se queje. Cada 5 minutos no hay persona que se esté quejando de cualquier cosa. Entonces, si tu conducta a través de la queja va marcando una gran diferencia entre tú y los demás, por ahí podemos suponer que hay algún tipo de problema que incluso está afectando tu salud mental. Ahora, si esta queja distorsiona la manera como te percibes a ti mismo y cómo percibes a los demás, también puede reflejar alguna patología. Por ejemplo, si tú eres una persona con muchas habilidades, con una gran capacidad física, pero sin embargo esta queja hace que tú te veas como una persona pequeñita, como una persona débil, como una persona frágil,
y veas a los demás más grandes, más poderosos de lo que son, hay una distorsión de esa realidad que tú estás percibiendo. También puede ser patológica, enfermiza, esta queja, cuando se excede en intensidad a las respuestas emocionales. Es decir, esas respuestas emocionales son tan intensas que no coinciden con la magnitud de ese evento que desata la queja. Por ejemplo, alguien por ahí tomó un bolígrafo que te pertenecía y levantas una queja que incluso eres capaz de colocar una denuncia, de repente por ahí tira las cosas, quieres pelear. Esa es una intensidad en tus emociones que no coincide con la magnitud de ese evento. También, si este tipo de reacciones a través de la queja va a dañar tu relación con los demás y va a generar malestar en tu entorno, estamos hablando pues que ya hay un problema con respecto a la queja, que no es una queja común, no es la queja que normalmente nosotros experimentamos frente a algo que no nos gusta, no, sino que esta queja está desatando procesos internos mediante emociones que incluso han quedado reprimidas durante mucho tiempo. Vamos a decir que esta queja está ayudando a que destapes una olla llena de enojo, llena de tristeza, llena de pánico. También cuando esta queja no permite que tú te adaptes a tu entorno, te puede generar incluso un gran resentimiento y hace que a través de la queja intentes vivir en soledad, intentes aislarte. Cuando esta queja es constante, es recurrente y sobre todo si no existe motivo alguno. Pero también cuando la queja hace que tú abandones tus responsabilidades. Cuando por quejarte tú dejas de trabajar, dejas de estudiar, dejas de bañarte, dejas de alimentarte. Cuando esa queja comienza a afectar incluso tu hábito de sueño, ya es un problema. Esta queja patológica, claro, tiene un origen, tiene bases. Por ejemplo, esta queja patológica puede iniciarse en una persona que constantemente está utilizando esa distorsión cognitiva que se llama filtraje. Es una persona que a todo va buscándole lo malo, que de todo lo que vive es una persona que se encarga de seleccionar solamente lo malo y en base a esas experiencias negativas va a regir su vida y como consecuencia todo el día se está quejando. Miren, las personas que tienen expectativas irreales, fantasiosas con respecto a la vida, van a vivir una constante queja. Por lo tanto, deja de explicarte la vida como si fuera un cuento de hadas y explícate la vida con realidad. Que la vida tiene momentos buenos, pero también momentos malos. Que la vida tiene momentos de paz, momentos de felicidad, pero hay momentos en la vida donde todo se torna salvaje como si fuera una guerra. Tener expectativas fantasiosas, por ejemplo, en esas corrientes que últimamente hemos visto, donde se pretende llevar una vida como si se tratara, pues, de un cuento de hadas, va a hacer que la persona en algún momento no vea realizadas esas fantasías y proceda con una queja constante. La insatisfacción con uno mismo puede ser el origen de esa queja patológica. Personas que no pueden mirar sus fortalezas, personas que todo el tiempo ven la vida desde sus carencias, desde sus debilidades, no están satisfechas consigo mismas y por lo tanto se quejan. Son personas que no pueden ver por ahí alguna cualidad, no, sino que todo el tiempo van repitiendo, es que yo no sé esto, yo no tengo esto, yo no sé tal cosa. Las personas, es decir, con esa baja autoestima, tienen tendencia a la queja. También, un origen para la queja podría ser que la queja le proporcione algún tipo de beneficio. Esas personas que practican la autoconmiseración, personas que practican el pobrecito yo, esas personas que aprenden a vivir inspirando lástima, son personas que todo el tiempo se quejan. Personas que tienen como bandera los problemas para llamar la atención de los demás, pero no solamente la atención de los demás, sino también para beneficiarse.
de esas personas. Ahora, las personas que han perdido la sensibilidad ante la vida, esas personas que ya nada les asombra, que ya nada les divierte, son personas que también se van a quejar, y eso es muy importante. Lamentablemente, las personas a medida que van madurando son personas que pierden esa sensibilidad ante la vida. Muchas veces ya pecan de la practicidad en extremo, incluso se vuelven un tanto materialistas, que ya las cosas sencillas, naturales de la vida no los puede asombrar. Entonces son capaces de pararse frente a un árbol y no pueden mirar en ese árbol el milagro de la vida. Como consecuencia, tienen esa tendencia a quejarse. El aburrimiento que está presente en las personas adultas, pero inmaduras. Esas personas que aún necesitan de alguien que los divierta. Recordemos que los que se pueden aburrir son los niños, porque los niños necesitan de alguna persona que les dé permiso para poder divertirse. Pero ¿qué pasa con los adultos? Cuando un adulto dice, estoy aburrido. Cuando un adulto dice, estoy aburrido, es porque no sabe qué hacer con su vida. Y aquí también hay que prestar mucha atención, sobre todo en nuestros hijos, cuando van pasando de esa adolescencia a convertirse en adultos. Cuando escuchamos a nuestros hijos que ya son adolescentes, sobre todo a nuestros hijos que ya son mayores de edad, estar tirados en su cama, estar tirados en el sofá, indicando qué aburrimiento, qué aburrido estoy, estamos frente a una persona que no está madurando saludablemente. Es una persona que no sabe qué hacer con su vida, es una persona que no ha conectado con sus fortalezas y con sus habilidades. Por lo tanto, ese aburrimiento lleva a una queja constante. Si tú vives en una queja, pero sobre todo, siempre estás indicando que estás aburrido o aburrida, déjame decirte que no va a aparecer una persona que te vaya a divertir. A no ser, pues que sea un comediante, que sea un payaso y que tú le pagues por su trabajo. Pero ninguna persona tiene por qué divertirte. Si tú eres lo suficientemente adulto, lo suficientemente maduro, tú tienes que tener la capacidad de poder distraerte, de poder recrearte. Aquellas personas que tienen poca tolerancia a la frustración, es decir, personas con un alto egocentrismo, personas que no han madurado, personas a quienes se les antoja que todo el mundo adivine qué es lo que necesitan, que pretenden que todos giren a su alrededor, son personas que también se van a quejar muchísimo. Pero el origen de una queja constante, recurrente, podría tener como base alguna psicopatología que ya les voy a explicar, ¿sí? Porque hay algunos trastornos que están por ahí involucrados en esa queja constante. Hay tipos de quejas, ¿sí? Tenemos muchos tipos de quejas, por ejemplo, aquella queja inútil. Esa queja que se expresa a muchas personas, pero que solamente se convierte en una historia que pretende llamar la atención. Miren, la queja inútil, incluso propio de los histriónicos, que todo el tiempo están contando una historia de dolor para llamar la atención, pero que esta queja no busca resolver el problema. Tenemos también la queja obsesiva. Hay personas que se obsesionan con la queja. Es decir, existe la obsesión de ver todo lo malo en la vida para poderse quejar. ¿Qué pasa con la obsesión? ¿Qué sabemos hoy en día de la obsesión y de la compulsión? Que muchas veces funciona como una cortina de humo. Esas personas que se obsesionan con la queja es porque hay algo que no quieren mirar. Hay algo en sus vidas que ellos no quieren tocar, de lo cual ellos no se quieren hacer responsables. Entonces, cuando aparece la señal de esto que les incomoda, ¿qué hacen? Inmediatamente se obsesionan con una queja. Culpan a alguien, se quejan del clima, se quejan del presidente, se quejan del vecino, porque esta queja obsesiva les está ayudando a no mirar un verdadero problema, del cual tendrían que hacerse cargo. Tenemos una queja para desahogarse, sí. Cuando la persona cuenta esa queja a alguna persona para poder transitar el sufrimiento, para poder transitar la tristeza, la indignación incluso.
¿Tenemos una queja productiva? Sí. Esta queja productiva tiene que ver cuando tú le dices al causante del malestar cómo te sientes. Tú te quejas ante la persona que ha originado ese malestar y decides qué hacer al respecto. Por ejemplo, si una persona abusa de la confianza, tú en lugar de quejarte con el amigo, tú le presentas la queja a esa persona y le dices, ¿sabes qué? No me gusta que me trates de esa manera. Y decides actuar. Le puedes dar una oportunidad o de repente ahí queda la amistad. De repente sencillamente te retiras. Hay también una queja imposible. ¿Qué es lo que pasa con esta queja imposible? Es una queja que si se resuelve, la persona va a volver a quejarse, le va a buscar otro detallito más. Realmente la intención en esta queja es otra, pero no se atreve a decirlo porque sabe que no va a ser aprobado. Por ejemplo, vemos aquí el caso de los acosadores, la falsa víctima, aquella persona que quiere hacerle daño a alguien, que va a acusarla de repente a la prefectura, a la comisaría, presenta una queja y de repente resuelven el problema, pero esta persona vuelve a presentar otra queja. En eso hay que tener mucho cuidado porque la falsa víctima tiene tendencia a tener una queja imposible. También, por ejemplo, en casa, cuando una persona desee que se castigue a algún familiar, que se reprenda a algún familiar, y no se está quejando por el daño, sino que por ahí tiene algún tipo de resentimiento, incluso envidia, por más que le resuelvan la queja, se va a quejar de otra cosa más. Para eso va a utilizar el pero. Mira, vamos a hacer que esa persona te devuelva el bolígrafo. Devuelve el bolígrafo. Sí, pero eso no es suficiente. Pero no me gusta, pero no debería quedar ahí. Ese pero está invalidando la solución que le están dando a esta persona que se queja. Porque esta persona realmente tiene otros objetivos. Y tenemos también la queja del psicofanta. ¿Cómo sería la queja del psicofanta? Que es aquella queja provocada por otra persona llamada el falso defensor con la finalidad de quitarle algún bien a otra persona. Recordemos que los psicofantas en la antigüedad eran pues una especie de defensores, pero que en algún momento algunos de estos psicofantas cayeron en corrupción. ¿Y qué hacían? Ponían el ojo sobre algún comerciante, buscaban a alguna persona y le decían, tienes que quejarte ante el emperador y yo te voy a defender. Y te vas a quedar con los bienes que tiene ese comerciante, pero a mí me tienes que dar mi pago por haberte defendido. Entonces, hoy en día tenemos por todo lugar esa famosa queja del psicofanta. Sobre todo lo vemos en la política, estos falsos defensores que por ahí van generando problemas y problemas hacen que las otras personas se quejen, reclamen incluso sin fundamentos, pero realmente no quieren defender a las personas, sino que quieren llevarse parte del botín. Y eso lamentablemente pasa en muchos países. Hay datos curiosos sobre la queja, ¿sí? Miren, cuando se inicia alguna actividad, por ejemplo, alguna tarea, las personas tienen tendencia a quejarse. Cuando a alguien le dan alguna tarea, alguna misión, algún trabajo, casi siempre las personas tienen tendencia a expresar algún tipo de queja. Pero a medida que avanzan en el proyecto, en la tarea, las quejas desaparecen porque la persona asume que se debe continuar. Por lo tanto, ya sabemos que lo más difícil es comenzar. ¿Cuánto una persona se podría quejar? A ver, se hizo una especie de investigación hace muchos años en Europa y se llegó a una conclusión de que las personas aproximadamente se quejan 9 minutos al día. Siempre hay algo de lo cual la persona se va a quejar. Ahí sería bueno que ustedes traten de observarse cuántas veces al día se están quejando, cuántos peros le están colocando a la vida. Ya de por sí, el ser humano tiene tendencia a la queja para no asumir una responsabilidad y debemos entender lo siguiente, que la vida está llena de responsabilidades, que cada día tenemos responsabilidades. Entonces, como un elemento
para evitar esa responsabilidad, aparece la queja. De repente tienes que ir a comprar algo, aparece la queja. Uy, qué calor está haciendo, qué frío está haciendo. Si se dan cuenta, las personas se quejan del calor, se quejan del frío, se quejan porque están solas o se quejan porque hay muchas personas a su alrededor. Ya sabemos que la queja entonces puede ser utilizada para evadir algún tipo de responsabilidad. ¿Cómo viven las personas que todo el tiempo se están quejando? Recordemos que la queja es enfocarse en lo malo. Si tú te enfocas todo el tiempo en lo malo, no hay satisfacción. Eres una persona insatisfecha. Si no hay satisfacción, eres una persona infeliz. Entonces las personas que todo el tiempo se están quejando son personas altamente infelices, personas disgustadas y malhumoradas. Sobre todo, la persona que siempre se queja, al evitar las responsabilidades grandes o pequeñas, ingresan voluntariamente a la zona de confort. Y en la zona de confort, todos son víctimas y en la zona de confort siempre hay alguien que tiene la culpa. Las personas ingresan a la zona de confort para evitar el malestar, el estrés de tomar decisiones. Ahora, lo peligroso de la zona de confort es que en este espacio todo se repite. La vida del quejoso es repetitiva, pero recordemos que esa repetición siempre conduce a una muerte psicológica. Sobre todo cuando la persona está atrapada en la zona de confort culpando a los demás, repitiendo el mismo estilo de vida, ya no hay proyectos. Si no hay proyectos a futuro, ¿qué aparece? La pulsión de muerte, que no es otra cosa que la autodestrucción. La persona comienza a autodestruirse, es decir, comienza a envejecer psíquicamente y, como no, físicamente también comienza a experimentar algún tipo de malestar. La persona que todo el tiempo se queja, ¿sí?, culpa y hace responsable a los demás de las cosas que él debería hacer. ¿Qué refleja la queja? ¿Qué nos podría mostrar la queja en una persona? Primero, la queja es señal de un disfrute que no ha llegado a ser resuelto, de algo que no se pudo obtener, pero ese algo tenía que brindar algún tipo de disfrute. Es decir, la persona se quedó con las ganas de que eso pueda concretarse. También la queja señala impotencia frente a la situación, frente a alguna persona. La queja refleja debilidad, fragilidad. La queja también señala a un causante. Y cuando señala a algún causante, también está indicando la queja que hay otro que tiene poder sobre ti. Si tú todo el tiempo te estás quejando, mira, lo primero, que tú te estás declarando una persona débil, una persona frágil, pero también estás señalando a la otra persona como más fuerte que tú, como más inteligente que tú. La queja, señores, busca empatía. La queja intenta que aquella persona que escucha la queja sienta el mismo sufrimiento, genere demasiada empatía, pero esa búsqueda de empatía en la queja es mal utilizada por los acosadores y, ya lo dije, por las falsas víctimas. Ahora, la queja también refleja la manera de evitar una acción que podría poner fin al sufrimiento. Y aquí sería bueno que ustedes se hagan una pregunta. ¿De qué tendrías que hacerte responsable si dejaras de sufrir? Si tu sufrimiento terminara, es decir, si dejaras de quejarte porque ya no hay sufrimiento, ¿qué responsabilidades tendrías que asumir? Y precisamente eso refleja la queja. Evitas actuar, evitas hacerte cargo de la situación real para no ponerle fin a ese sufrimiento, porque muchas veces el sufrimiento evita que tú asumas una responsabilidad ante tu propia vida. A ver, si tú estás sufriendo en una relación de pareja y todo el tiempo te quejas, imagínate si dejaras de sufrir en esa relación, como consecuencia ya no te quejaras, ya tu mente no estaría enfocada en la queja,
sino en hacerte responsable de tu vida. ¿Qué responsabilidades tendrías que asumir? ¿Estudiar? ¿Trabajar? ¿Hacer dieta? ¿Entrenar? Eso es precisamente lo que evita la queja. Que asumas ese tipo de responsabilidades. Entonces, señores, sí, hay una queja sana, hay una queja que se da como resultado de un malestar, pero que inmediatamente nos debe llevar a una acción. Pero también encontramos esto, que la queja se está utilizando muchas veces como el justificativo para no hacerse cargo de sus propias vidas. Mi pareja se quejaba de todo, ya me dejó, pero entonces siempre va a continuar quejándose. Mira, la queja es de él. No sabemos, Lucy, hasta cuándo se va a quejar. Pero sí sería importante lo siguiente, que tú sepas qué vas a hacer con tu vida ahora que él ya se fue, ahora que él no está. Porque si tú no sabes qué hacer con tu vida, sencillamente vas a caer también en la misma queja. Algo que no se resuelve, todo el tiempo está generando una queja. A ver, ¿tú no has resuelto el problema con tu papá? ¿Tú no has resuelto el problema con tu mamá? Desde la infancia te estás quejando de la compañía de las personas hasta el día de hoy. Te sigues quejando de la pareja, te sigues quejando de quienes viven a tu lado. Entonces, eso que no se ha podido resolver en la infancia genera malestar y ahí está presente la queja. Te quejas ahora de tu pareja, toma una decisión, pero también mira al pasado. Fíjate qué es lo que tú no has podido superar de ese pasado. Causas que podrían estar generando esta queja en una persona, sobre todo en la infancia. Escúchame bien. Un niño que no ha sido escuchado por sus cuidadores va a generar una fijación con que su sufrimiento sea tomado en cuenta constantemente. Es decir, la persona aprende a quejarse como una manera de resolver algo que quedó incompleto en su infancia. Esos niños que han sido ignorados, niños descuidados, quienes sus padres estaban muy ocupados en sus problemas, en sus negocios, tal vez en esos problemas de pareja. Este niñito de repente se quejaba, pero nadie le hacía caso, genera una fijación con la atención de los demás. Entonces, cuando crece, ese niño empieza a buscar la atención de los demás a través de la queja. Y tomemos en cuenta lo siguiente. Los cuidadores, que deberían ser pues papá y mamá, son los encargados de conectar al niño con el mundo. Pero ¿qué pasa cuando esos cuidadores se ausentan? ¿Qué pasa cuando los padres no están? El niño llora, el niño se queja para que lleguen nuevamente los cuidadores y puedan conectarlo con el mundo. Ahora, una persona, un adulto, que todo el tiempo se esté quejando, es porque naturalmente no se puede conectar con su mundo, no se puede conectar con sus derechos. Esa persona necesita que alguien lo guíe, que alguien lo cuide, que alguien lo atienda. ¿Por qué? Porque en la infancia sus cuidadores lo abandonaron. Este niño en la infancia todo el tiempo lloraba, se quejaba para que lleguen los cuidadores y lo conecten con el mundo, lo presenten al mundo, pero los cuidadores no hicieron eso. Esta persona no sabe cómo conectarse con el mundo. Recordemos que los abandonos en la infancia es igual a ¿qué? A dependencia afectiva. Entonces, el dependiente afectivo no se puede conectar de manera directa con el mundo. Se queja para que otra persona lo guíe, para que otra persona lo atienda, lo defienda. Qué importante es este tema del cuidado, de la presencia de los padres en la infancia. Ahora, un niño que ha sido maltratado, un niño que ha sido humillado, ha dejado de mirar sus fortalezas. Y ese instinto de supervivencia no va a reaccionar ante ninguna amenaza. Por eso, en lugar de defenderse, pide ayuda todo el tiempo, se queja en la etapa adulta. Estos padres que le dicen al niño cállate y si el niño no se calla, lo golpean. ¿Qué están haciendo estos padres?
Porque el niño se defiende con el llanto. Cuando algo no le gusta a una criatura, la criatura grita. Se defiende, es su manera de enfrentarse a la vida. Pero ¿qué pasa cuando los padres, en lugar de entender esa queja, los padres más bien golpean al niño y le obligan a callarse? Estos padres están aniquilando ese instinto de supervivencia. Por eso, esa persona en su etapa adulta no va a poder reaccionar ante la amenaza. Es una persona que siempre va a depender de la ayuda de los demás. Toda queja, señores, es la representación de deseos insatisfechos en la infancia. ¿Te quejas en tu relación de pareja? ¿Qué no te dieron en la infancia? ¿Te quejas de lo que no puedes hacer ahora? ¿Qué no hicieron por ti en la infancia? Todo lo que vivimos en la etapa adulta está representando sobre todo episodios no resueltos en esa infancia. ¿Qué patologías se podrían estar vinculando a este tema de la queja recurrente, de esta queja patológica? Vamos a entender lo siguiente: la depresión. Una persona deprimida es una persona que sufre, es una persona que se queja, es una persona que ve la vida con tristeza. Y esta queja muchas veces aparece como una señal, como un aviso a la ideación suicida. Cuando la persona se queja a través de esta depresión, pero no hay quien lo escuche, no hay quien tome en cuenta su queja, no hay quien atiende ese problema, porque recordemos que en la depresión la persona muchas veces incluso ni siquiera puede levantarse de la cama. ¿Qué pasa cuando esa persona está deprimida, se queja y nadie le hace caso? Puede dar pie a la ideación suicida. Las víctimas de bullying, por supuesto. Una persona que se queje, un niño que todo el tiempo se queje, hay que prestar atención. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los padres dicen, no, es que él se queja de todo, es un niño que llora de todo. No. Prestemos mucha atención. Cuando un niño se está quejando, señores, se debe tomar en serio, porque probablemente algo por ahí le está incomodando. También una persona ansiosa tiene tendencia a quejarse, pero se queja por aquello del futuro que va a llegar. ¿La psicosis estaría presente en una queja patológica? Sí. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos se quejan muchas veces de que hay alguien en la habitación, se quejan de que hay alguien que todo el tiempo lo amenaza, que escuchan una voz que todo el tiempo le está criticando, que le obliga a hacer algún tipo de cosas. El narcisismo herido también ingresa en este tema de la queja. Tenemos un tema, un punto importantísimo en el narcisismo que debe ser tomado en cuenta, que es el tema de la comorbilidad. Cuando hablamos de narcisismo, sí, esta persona arrogante, esta persona que es capaz de despreciar a los demás, perfecto. Pero sabemos a través de los manuales que el narcisismo tiene comorbilidad, es decir, coexiste con el trastorno depresivo. Sobre todo cuando no es un narcisista arrogante, sino un narcisista herido, un narcisista solapado, como en algún momento lo mencionaron. Entonces, este narcisista que no ha podido brillar, que se sabe a sí mismo como una divinidad, pero no se siente reconocido por los demás, todo el tiempo se va a estar quejando. Se queja porque no le dan el trato que él está esperando. Tenemos también a los esquizotípicos, esas personas extravagantes, esas personas que se quejan de que alguien por ahí le está haciendo alguna hechicería, le está haciendo algún mal de ojo por ahí, alguien le está mandando alguna mala vibra, ¿sí? Así se llama este trastorno que tiene que ver con el esquizotípico. Y es muy importante hablar de los trastornos delirantes. Por ejemplo, el celoso delirante, que todo el tiempo se está quejando de una supuesta infidelidad por parte de la pareja. Es más, esa persona es capaz de denunciar a su pareja, de ir a las autoridades, es capaz de buscar
terapia de pareja quejándose de que su esposo o su esposa le está siendo infiel. Sin embargo, no es real, sino que esta persona tiene un conjunto de ideas que le hace creer que sí, la pareja le está traicionando. Son capaces, las personas que tienen estos celos delirantes, incluso en algunos casos extremos de ellos mismos, tratar de elaborar algún tipo de prueba. Por ejemplo, pueden tomar una fotografía donde solamente se ven por ahí algunas manchas, son fotografías borrosas, pero ellos pueden asegurar que está el esposo con la amante. Pero dicen, no, pero ese es el cuerpo de mi esposo. Y ese es el cuerpo de la vecina. Solamente son sombras, solamente son manchas, pero esta queja se presenta mucho en los celos delirantes. También en esos delirios de persecución. La persona se queja de que está siendo vigilada, que está siendo espiada, que está siendo perseguida, de que alguien por ahí la está calumniando. Entonces, esa persona todo el tiempo se queja porque cree que en algún momento le van a hacer daño. También se queja mucho la persona que tiene un problema delirante con respecto a la salud de tipo somático. Esa persona se queja de que tiene algún tipo de dolor, algunos se quejan que tienen un parásito, ellos dicen, no sé que tengo un parásito grande dentro del cuerpo, de repente por ahí señalan alguna deformidad, pero no es así, son solamente sus ideas, a esto llamamos el delirio. Ahora, toda persona que se queja, sobre todo que es un quejoso recurrente, va a utilizar la probabilidad subjetiva. Esa persona que se está quejando constantemente cree que porque una vez le fue mal y no pudo hacer nada frente a ese problema, cree que en una próxima oportunidad tampoco se va a poder defender y como una manera de prevenir el daño comienza a quejarse, ¿no? Como por si acaso, para que no me vaya a pasar nada malo. Ahora, ¿cuándo se instala la queja? ¿Cuándo la queja ya empieza a instalarse como un problema? Porque la queja aparece cuando la persona se estresa, cuando aparece un estímulo negativo, cuando hay algo que te incomoda, algo que duele, algo que genera sufrimiento, entonces la persona se queja. Pero esta queja relacionada a este estrés está exigiendo lo siguiente, que tomes una decisión, que tomes una acción. ¿Pero qué ocurre? Que las personas, en lugar de decidir, en lugar de actuar, eligen el camino más fácil, que es quejarse. Porque la queja libera de la responsabilidad de enfrentar algo que podría generar mayor estrés. Entonces, todo aquel que se incomoda puede quejarse, pero debe actuar en el momento. Pero si vuelve a quejarse otra vez y otra vez, está instalando la queja en su mente. Por eso, si tú quieres que la queja y el problema lleguen a su fin, tú tienes que actuar. Bien, ahora, la queja está relacionada a la baja autoestima, ¿sí? ¿Sí? Toda persona que cae en una queja recurrente es una persona que no se siente capaz, es una persona que no se siente inteligente, es una persona que no se siente fuerte, es una persona que no se siente habilidosa o que considera que no tiene los recursos suficientes como para enfrentar el problema. Ahora, todo aquel que no puede ver fortalezas en su vida, que solamente se dedica a mirar sus debilidades, es una persona con baja autoestima, es una persona que se valora muy poco. ¿Qué refleja la queja? La queja refleja también una mente diseñada para las dudas. El quejoso recurrente duda de sí mismo, duda de la vida, pero sobre todo está esperando que alguien le dé respuesta a sus dudas. La persona que todo el tiempo se queja se obsesiona con que otra persona resuelva sus dudas existenciales, pero como nadie quiere hacer ese trabajo,
el quejoso recurrente llega a angustiarse mucho, llega a sufrir muchísimo. ¿Por qué? Porque la persona que todo el tiempo está dudando y se queja no es una persona práctica, no es una persona que tome acción. Es más, ni siquiera es una persona que puede escapar del malestar a través de la fantasía. Ni siquiera llega a fantasear. Sencillamente es una persona que está paralizada por sus propias dudas. Señores, entendamos lo siguiente. Si tú te quejas todo el tiempo, estás dudando de ti. Estás dudando de lo más importante de tu vida, que eres tú mismo. No te tienes confianza. No puedes ir ni a la esquina contigo mismo, por la sencilla razón de que tú no ves fortalezas en ti. Y por ahí, probablemente tú estás buscando que alguien todo el tiempo te esté aprobando para que medio puedas mirar alguna fortaleza. Sí, la queja constante nuevamente decimos que está vinculada a una baja autoestima, pero también a una dependencia afectiva, a una persona que todo el tiempo está buscando la aprobación de los demás, que está buscando la ayuda, que está buscando la guía. Esto relacionado a aquellos abandonos en la infancia. Así que es importante. ¿Quieres dejar de quejarte? Tienes que empezar a trabajar en tu independencia emocional. Las víctimas nunca ganan. Las víctimas están condenadas todo el tiempo a resignarse con lo poquito que pueda caer para ellas. Tienes que convertirte en héroe o heroína de tu historia. Este 2023 tiene que respetarte. Tiene que ser tu año. Tú no puedes ser un sirviente. Tú no puedes estar arrodillado este año 2023. Este año 2023 tienes que ir a buscar lo que siempre has querido. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Muchas personas están dispuestas a sufrir, ojo, y a quejarse constantemente, porque la queja constante va a ayudar a que esa persona no enfrente una realidad y no asuma una responsabilidad. A muchas personas les da miedo ser felices, porque cuando eres feliz, tú tienes que hacerte cargo de tu vida. Una persona feliz no puede depender del otro. Una persona que está satisfecha consigo misma no puede estar dependiendo de los demás. Entonces, hay personas que le temen a la felicidad. Incluso, hay quienes les temen más a la felicidad que a la misma soledad. Me gustaría invitarlos a realizar una tarea para poder salir de esta queja. Y precisamente, para poder salir de una situación incómoda, hay que saber de qué trata esa situación incómoda. Si tú quieres salir de esta queja recurrente, tú tienes que saber en qué consiste esta queja recurrente que habita en ti. Entonces, la tarea sería que puedas realizar un autorregistro. ¿Cómo así? Tú vas a agarrar una hojita, la vas a colocar en vertical y vas a hacer una especie de horario, de lunes a domingo. Y vas a empezar a notar cuántas veces te quejas al día. Eso lo tienes que anotar de lunes a domingo. Sería bueno que lo hagas por espacio de 2-3 semanas. Pero ya la primera semana te puedes dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes ver en ese autorregistro
que te quejas constantemente de quién? Varias veces al día y todos los días hay una queja con respecto a fulanito o a fulanito. Si la queja coincide con la misma persona, eso significa que tú debes decidir alejarte de esa persona o solucionar el problema con esa persona. Es decir, ya has identificado quién es el causante de la queja recurrente. Entonces tienes que solucionar. Ahí aparece el instinto de supervivencia. Luchar o escapar. Solucionarlo o alejarte de esa persona. Ahora, si hay muchas quejas y cada queja es diferente, pero son muchas, te das cuenta que al día tienes varios checks, que a cada rato te estás quejando, te quejas porque sale el sol, te quejas porque cierran la ventana, te quejas porque alguien habla, te quejas porque hacen silencio. Entonces vas a tener que asumir lo siguiente, que te has empeñado a mirar lo malo de la vida para no mirar tus propias responsabilidades. Que has generado una queja obsesiva, como si fuera una cortina de humo, para no hacerte cargo de tus responsabilidades. Entonces, me gustaría que apliques este autorregistro. Y ahora, entendamos también esta parte importante. Quien se queja mucho y no hace nada por resolverlo, teme que su deseo se haga realidad. Por ejemplo, deseo que deje de maltratarme. Ya, pero la persona solamente se queja. Se queja que su pareja la maltrata y todo el tiempo desearía que deje de maltratarme, desearía que deje de maltratarme. Mira, ¿por qué esta persona no actúa y solamente se queja muchísimo? Porque si la pareja dejara de maltratarla, esta persona tendría que asumir responsabilidades sobre su propia vida. Pero también, si esta persona se haría responsable de su vida, tendría que asumir incluso una separación. Por eso, para muchas personas, es mejor quejarse que tomar una decisión. Por ejemplo, la persona que todo el tiempo está deseando, deseo que me ame, pero no hace nada para estar con esa persona. Solamente está deseando y de vez en cuando se queja. En realidad esta persona teme porque tiene un pánico enorme a no dar la talla en la relación de pareja. Entonces, muchas veces la queja puede aparecer como un elemento para ocultar algo que no suena bien en nuestra mente. La queja puede aparecer como una especie de autoengaño. La queja sencillamente va a aparecer para no asumir la realidad en nuestra mente. A ver, si tú te quejas todo el tiempo, no quieres ver algo que en tu cabecita está sonando mal, que se llama disonancia cognitiva. Por ejemplo, que tú no eres muy inteligente al permitir que tu pareja abuse de ti. O la realidad sería también en tu mente que esa persona no te ama. Entonces, para no observar esta realidad, esto que suena mal en tu mente, que se llama disonancia cognitiva, vas a recurrir a la queja como si fuera una especie de autoengaño. Entonces, la causa principal de la queja es no querer hacerse cargo de uno mismo. Entonces, para poder cumplir con esa queja enfermiza, se requieren 3 puntos importantes. Primero, esta persona que utiliza la queja, atención, para no asumir una responsabilidad ante su propia vida, necesita negar sus propias fortalezas y enfocarse en sus debilidades. Todo quejoso recurrente dice, es que no puedo, es que es difícil. También va a negar las emociones reales y las va a cambiar por otras. Muchas veces, el que se queja va a expresar tristeza en lugar de asumir el enojo. También, esa queja recurrente que no conduce a nada necesita que se niegue la causa real.
Entonces de repente la persona se queja y dice, me trata mal. Esa no es la causa real. La causa real es que esa persona no te ama. Entonces hay una negación en esa queja, sí. La persona que todo el tiempo se está quejando está negando sus fortalezas, se niega a sí misma, está negando sus emociones. Si niegas emociones, se está reprimiendo. Atención con esto. El quejoso, al reprimir emociones, más adelante va a tener ataques de pánico. Va a ser una persona angustiada. Pero también va a negar la realidad. Va a utilizar, por lo tanto, esta distorsión cognitiva. La dependencia y la queja, la dependencia afectiva y la queja van acompañadas, sí. La persona que todo el tiempo se queja vive bajo el poder y la guía de otra persona. No quiere hacerse cargo de su propia vida. Es más, teme a la soledad. Es una persona que si le dicen tú tienes que hacerte responsable de tu vida, lo primero que se activa en su mente es me voy a quedar sola. Bien, asumir una responsabilidad frente a su propia vida, lo único que le está indicando es los abandonos de la infancia. ¿Cómo un niño se hace responsable de su vida si mamá y papá no están para cuidarlo? Por lo tanto, la queja y la dependencia afectiva van de la mano y están reflejando los abandonos en la infancia. Pero la persona que se queja, toda persona que no quiere decidir, va a utilizar siempre el pero. A ver, cuando tú encaras al quejoso recurrente y le dices, ¿no? Tú tienes que tomar una decisión. Por ejemplo, esa persona te está haciendo daño, esa persona te lastima. Lo primero que te va a decir es, lo sé que debo separarme, pero me da lástima. Pero pobrecito, ha tenido problemas en su infancia. Entonces, una estrategia, y quiero que eso también lo identifiquen, una estrategia que se utiliza mucho en esta queja patológica es el pero, porque el pero invalida lo anterior. Eres una persona inteligente, pero te equivocas. Le estás diciendo que no es inteligente. Sé que tengo que aislarme de esa persona, pero no se quiere aislar de esa persona. Sí, tengo que buscar trabajo, pero no es el momento. Si se dan cuenta, toda queja va a utilizar el pero como una estrategia para no asumir una responsabilidad frente a la vida. Hay solamente dos caminos frente al problema, sí. Quejarte o hacer algo al respecto. Para quejarte no tienes que hacer nada, solamente hablar desde tus carencias y de lo injusta que es la vida. Pero te recuerdo algo, la justicia nace en cada uno. Cuando tú haces lo que es justo para salvar tu vida, en ese momento aparece la justicia. Entonces, todo aquel que se queja no hace nada. Sencillamente abraza sus debilidades, lo que no tiene, lo que no sabe, lo que no puede, y con eso por ahí se va quejando. Ahora, hacer algo al respecto frente al problema, sí, es actuar firmemente con lo que tengas. No esperando que alguien te ayude, no, sino con lo que tengas. Advertencia. La persona que utiliza constantemente la queja se va a sugestionar con la idea de que no es capaz de hacer nada. Si todos los días tú te quejas, tú le estás dando una información a tu mente, tú estás programando a tu mente para que crea que no puede hacer nada, que es débil. Estás generando unos surcos en tu mente donde la única información que transita por esos surcos es que eres inútil, que no tienes la fortaleza, las habilidades necesarias para enfrentar tu vida, y te lo vas a creer si sigues practicando la queja. ¿Qué vas a hacer para erradicar entonces estos surcos de queja que hay en tu mente? Micro tareas. En lugar de quejarte, porque tú ya has hecho, te dije una tarea, el autorregistro, si tú tienes pues 10, 15 quejas, tú tienes que elaborar micro tareas más que todas esas quejas. ¿En qué consisten las micro tareas?
Son tareas pequeñitas, prácticamente insignificantes, que sean realizables ¿para qué? Para que la mente entienda que sí puede lograr algo. Por ejemplo, planificas una lista de 15 micro tareas. 9 de la mañana me tomo un café. Te tomas el café, en tu mente dices lo hice, te imaginas un check, ahí la mente está aprendiendo si lo hago. Más adelante, ¿no? A la media hora voy a llamar a un familiar, llamas, si lo hice, nuevamente la mente dice si lo hago. Estás aprendiendo a confiar en ti. Deja de quejarte tanto, porque no vaya a ser que te creas el cuento de que no puedes hacer nada. Ahora, pasos para eliminar la queja de tu vida. Primero, actuar ante el problema. Dejar de tener una actitud pasiva. Dejar de resignarte con lo que aparezca, no. Actúa. Enfréntate a la situación. Pero también deja de mirar tantas cosas malas a tu alrededor y enfócate también en la gratitud. Porque la persona que está agradecida con la vida, la persona que agradece no se queja tanto. La persona que agradece empieza a experimentar esa satisfacción que es el camino hacia la felicidad. Escucha tu instinto de supervivencia cada vez que aparezca alguna dificultad. Lucha o escapa, soluciona o retírate. Pero no te quedes paralizado, es decir, no hagas un drama de la situación, no estés sobrepensando las cosas. Jamás te expliques tu propia vida como si fueras un niño. Jamás te expliques la vida como si se tratara de un cuento bonito, porque la vida sigue siendo salvaje. Explícate la vida a diario con los pies en la tierra, mirando siempre la realidad, lo que te toca hacer para sobrevivir. Haz una lista de tus fortalezas, porque a través de esas fortalezas vas a aprender a confiar en ti. Cada persona tiene fortalezas diferentes. Esas son sus habilidades y eso es lo que le da confianza. Deja de mirar lo que no tienes. Enfrenta el problema desde esas fortalezas. No te quejes tanto ante el problema y dile a tu mente, acostumbra a tu mente a que inmediatamente plantee una solución. Y la solución puede ser enfrentar o alejarte. Pero no estés rumiando la situación, no armes una novela. Frente al problema, cuando lo tengas que enfrentar, sé una persona práctica. Las cosas se enfrentan con lo que uno tiene. Y hazlo en ese momento, disfrútalo en ese momento. Por ejemplo, a ti te toca, de repente te invitan a una fiesta y te toca ir a esa fiesta. Pero te dicen, mira, de aquí a 1 hora, a 2 horas, hay una fiesta, me gustaría que asistas y tú quieres ir. Resuelve, deja de quejarte. ¿Para qué dices, por qué me invitas a esta hora? No, resuelve en este momento, busca solución, busca tu pasaje, busca la ropa que te vas a poner. No te das dramas, no estés pensando, ¿por qué esta hora hubiera sido otro día? No, sé práctico, con la ropa que tengas, con lo que tengas, con el regalo que tengas. Y ve ya, de una vez, para que puedas disfrutar la fiesta completa. Señores, miren, este ejemplo de ir a la fiesta se puede arruinar si es que tú empiezas a mirar lo malo. Me hubieras dicho para comprarme ropa, me hubieras dicho para ir a la peluquería. ¿Cómo se te arruina una fiesta? ¿Cómo se te arruina la fiesta de la vida por estar practicando la queja? Así que a mí me gustaría que aprendas a ser una persona práctica. Ahora, también para alejar esta queja recurrente de la vida, sería bueno que tú te preguntes, ¿qué ganancia te entrega la queja? ¿Cuánto has ganado tú quejándote diariamente? ¿Cuál es el beneficio que te proporciona la queja? Porque si solamente estás acostumbrando a las personas a deleitarse con tu sufrimiento, no estás ganando nada. Si la queja no te ha proporcionado hasta el día de hoy algún beneficio, es momento que empieces a sacar la queja de tu vida y coloques la acción en su reemplazo. Porque la acción sí te va a llevar a algún lugar. Si te quejas,
porque algo no te gusta, resuelve la situación y no vuelvas a meterte en el mismo problema. Porque el problema no es desahogarte a través de la queja. El problema es que tú te vuelvas a meter a esas aguas para ahogarte nuevamente. Mira, hay gente, pongamos este ejemplo, se mete al mar, es un mar peligroso, se ahoga, lo sacan, lo desahogan, es decir, reviven a esta persona puede respirar, se pone de pie y otra vez se mete al mar. Se vuelve a ahogar, otra vez la vuelven a sacar. El problema no es desahogar a esta persona. El problema es que a esa persona le gusta estarse metiendo ese mar. Si tú tienes un problema, es válido, si te dolió que te quejes, pero resuelve. Pero no te metas al mismo problema otra vez. Porque ser una víctima voluntaria, es decir, estar buscando a alguien que te hace daño, habla muy mal de ti. Habla de la poca consideración que te tienes, de la falta de respeto que te tienes a ti mismo. Así que este tema de la queja debes tomártelo en serio, porque a partir de este momento, la queja sí se puede expresar para dejar salir una insatisfacción, para buscar justicia, para hacer algo al respecto. Pero la queja no se debe usar como una manía para evitar tu vida. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, IMO o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. ¿Es válido quejarse cuando se violan los derechos humanos, los derechos civiles? Claro, no se tiene que quejar, Irene. Hay que quejarse, sí. Y eso es muy importante que entendamos. Los ciudadanos, como buenos ciudadanos, tienen que hacer uso de la queja. Pero la queja debe estar fundamentada. La queja no debe ser inspirada por otros. Lamentablemente, en muchos lugares son otros quienes inspiran la queja en los demás y las personas se quejan sin motivo alguno. Si tú consideras, porque esto es una cuestión muy personal, si tú consideras que tu queja está fundamentada, tú tienes que quejarte. Nadie, ninguna persona en este mundo te lo puede impedir. Es tu derecho como ciudadana. Pero una cosa es quejarse y otra cosa es hacer daño a la sociedad. Hay personas que salen a quejarse, pero al final terminan rompiendo la ciudad y eso no es queja, pues. ¿Ya? Entonces, sí, si tú estás convencida de que tu queja está fundamentada, tienes que quejarte. Es decir, si tu queja tiene fundamento, tienes que presentarla y reclamar tus derechos. Se busca justicia, ¿no? Hay una queja que busca justicia. Pero si alguien te echó un cuento por ahí, si alguien te dijo, ese es tu enemigo, y tú no has investigado, ¿para qué te quejas? ¿Para qué levantas una guerra sin fundamento? Señores, estamos en ese planeta de paso. Tratemos de disfrutar y tratemos de dejar un bonito recuerdo. Tratemos de hacer algo útil con nuestra existencia, con nuestros países. Dejen de estar creyendo en tantos cuentos absurdos, cuentos de brujas, cuentos de dragones que por ahí muchos políticos lanzan. Un político que ame a sus hermanos, un político que ame a su país, jamás va a llevar a la guerra a su país. Jamás.
ahí los van a conocer. Cuando realmente sea un hombre de buen corazón, cuando realmente sea un hombre o una mujer noble que esté en el poder, jamás va a querer que su pueblo sufra, que su pueblo vaya a una guerra. Va a preferir incluso su propio sacrificio. Pero el que sea egoísta, poco le va a importar. Entonces, ojalá, señores, que nosotros podamos forjar en el tiempo, con todos estos conocimientos, nuevos ciudadanos, para que nuestros países tengan mejores presidentes. No podemos tener algo diferente. Es lo que nos toca como consecuencia de lo que hemos estado haciendo. ¿Queremos mejores gobernantes, señores? Tenemos que cambiar nuestra historia. Tenemos que cambiar desde casa. Cuando seas anciano, cuando seas anciana, y en tu país tengas un gran presidente, quiero que te sientas contento o contenta de la gran misión que has hecho en tratar de cambiar la sociedad. Es nuestro trabajo. Así que ahí se los dejo para que sigan aportando a la sociedad. Hoy me alegró mucho, señores, dentro de todo el tráfico que había. Siempre se critica a los taxistas, pero un taxista se detuvo a dar paso a las personas. Todo un caballero, y sacó su mano haciendo detener a los demás para dar paso a las personas. Bueno, ese hombre se merece un aplauso, un ejemplo. ¿Eh? Y la gente está cambiando. A manera de conclusión, mis queridos amigos, la queja en sí no representa un problema. El problema se da cuando tú te quejas y no haces nada para resolver aquello que te está generando el sufrimiento, y de esa manera estableces un ciclo donde experimentas constantemente un malestar. Recordemos que la persona que no quiera ser productiva en su vida siempre se va a quejar de algo. Se va a quejar del calor, se va a quejar del frío, va a utilizar cualquier motivo para quejarse y no hacer nada por su propia vida, ni mucho menos asumir una responsabilidad como ciudadano. Todos los ciudadanos deben aportar algo, señor. Dejen de estar esperando tanto y conviértanse en personas productivas. Qué fácil es quejarse, como si la vida te debiera mucho. Tú le debes a la vida. Tú le debes a tu país. No es tu país el que te debe. Tú le debes mucho a tu país por haberte dado la oportunidad de nacer ahí. Así que si tienes vida, es momento de agradecer el haber nacido en un país maravilloso. Es momento de aportar. Para esa queja recurrente existirá tratamiento, por supuesto. La psicología con su conocimiento científico. Sobre todo, el enfoque cognitivo-conductual va a ayudar a aquella persona que tiene la queja recurrente que pueda manejar ese problema. Hay que recordar también que si queremos salir de la queja, debemos aprender a ser objetivos, dejar de dramatizar tanto el problema y ponerle acción. Señores, muy importante, antes de despedirnos, recordar que la queja frecuente, esa queja que se presenta a cada momento, y muchas veces si es una queja sin fundamento, puede estar reflejando los síntomas de alguna psicopatología. No se satanizan, señores, los problemas. No hay por qué burlarse de las personas. Si alguien se está quejando mucho y de repente esas quejas no tienen fundamento, ya lo hemos dicho, incluso puede tener algún tipo de delirio. Así que lo mejor sería buscar ayuda para esa persona. Todos estamos metidos dentro de la misma embarcación. Si alguna persona necesita ayuda, es responsabilidad de todos tratar de ofrecerle esa ayuda. Eso nos hace buenos ciudadanos. Mis queridos amigos, gracias infinitas por haberme acompañado en esta noche linda, en esta noche preciosa como de costumbre. Yo los disfruto mucho. Disfruto el tema, disfruto de todos sus comentarios, disfruto de, también de cada saludo que ustedes me dan. Quiero agradecerles por inspirarme cada día, quiero agradecerles, como siempre digo, por hacerme mejor persona, pero también agradecerles por haberme acompañado
en ese proyecto que es compartir la cultura psicológica. A nombre de todos mis colegas en el mundo, agradezco de corazón, agradezco con el alma por darle valor al trabajo del psicólogo. Señores, cada uno de mis colegas está preparado para apoyarlos. Confíen en ellos, tienen el conocimiento científico, el conocimiento suficiente. Pero también me gustaría que todo esto que ustedes están aprendiendo lo lleven a la práctica. Gracias infinitas. ¿Y qué vamos a hacer antes de despedirnos? Y justo el día de hoy hablábamos de que parte de los pasos para poder sacar la queja de nuestra vida era practicar la gratitud. Sí, antes de dormir agradeces y al levantarte también vas a agradecer. Los que creen en Dios mediante una oración, así sea pequeñita. Y los que creen en la vida solamente inclinando la cabeza ante la vida, cerrando los ojitos y diciendo: gracias vida por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, desde aquí, desde mis estudios que hacemos, ya saben que nos colocamos aquí y nos damos ese abrazote. Vamos todos, a ver, quiero sentirlos, ese abrazote grandísimo desde el alma. Besotes también para todos desde el alma, sin excepción alguna. Y se me cuidan, por favor. Se me cuidan, descansen, que tengan una linda noche. Mañana, por favor, a conquistar el día. Cero quejas. Mañana, actuar. Se les quiere muchísimo. Hasta la próxima semana. Besos enormes por montones. Miles para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por